gracias, te adoramos, gracias, aleluya. Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos. Vamos a seguirnos edificando. Ya hemos cantado al Señor, vamos a irnos a la palabra. Siéntanse bendecidos, hermanos, cada uno dé gracias a Dios por cada día, por cada mañana que aparece. Son los cuidados de nuestro Dios. Estamos estudiando la carta a los Hebreos. Estamos en el capítulo número 11 de los Hebreos. Gloria a Jesús. Vamos a irnos, vamos a leer del versículo 11 en adelante. Nos dice la palabra 11 en adelante, nos dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que Dios era fiel el que había prometido, por lo cual también de uno y de ese ya casi muertos salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable en las orillas del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo, que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volverse, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por la cual Dios no se avergüenza de ellos al llamarle, porque les ha preparado una ciudad. Leo el versículo 15. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volverse. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias por tu inmensa bendición que nos concedes. Gracias en esta hora, porque tú eres ese Dios que nunca nos ha dejado, el Dios que ha estado con nosotros, Señor, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada mes, cada año nos ha guardado, nos sigues guardando y nos seguirás haciendo lo mismo, Dios, porque tú eres ese Dios fiel. Te agradecemos esta noche por este privilegio de poder congregarnos, de poder estar, Señor, apartados para ti en este espacio. Bendice a los que a distancia nos están, Señor, viendo. Bendice cada área de cada familia y a la vez te pedimos que nos traigas siempre ese alimento que es el que nos hace catapultarnos hacia adelante. Tu consejo, tu palabra. Espíritu Santo, aquí estamos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a tomar nuestros lugares, hermanos. Tomemos nuestros lugares. Solo la fe nos permite alcanzar las promesas de Dios. O lo diríamos de otra manera, solo por medio de la fe podemos alcanzar las promesas de Dios. Bien, hemos a estas alturas llegado hasta este punto
donde es el capítulo 11 de este libro o de esta carta a los Hebreos. Vamos a ver, en el estudio pasado estuvimos destacando sobre todo lo que era esa acción, esa actitud de Abraham. El escritor ha venido hablando de estos héroes de la fe. Y en este caso llegamos y estuvimos tocando el personaje en este punto, Abraham. Veíamos que Abraham es por la fe que sale de su tierra. Abraham se le puede llamar el primer hebreo. El primer hebreo, que lo que significa, decíamos en otra ocasión, que lo que significa es un cruzador de río. Es decir, que eso equivale o eso sería el entender el nombre de hebreo. Un cruzador de río. ¿Por qué se le llama hebreo? Por esa razón. Porque Abraham estaba ubicado a la orilla de lo que en este caso era el río Éufrates. Fue cuando Dios le aparece, no dice la Biblia de qué manera, cómo es que le hablan, cómo es que Abraham tiene este encuentro, y es tan poderoso esta actitud o esta acción de Abraham, o este aparecer de Dios en la vida de Abraham, que no lo hace vacilar en cruzar el río. Al cruzar al río, que es lo que allá en Josué capítulo número 24, 1, 2 en adelante, Josué hace mención de este lugar donde vivían sus padres, antepasados, los antiguos, que en este caso era Abraham. Y en esa acción de Abraham, fíjese, está saliendo de la tierra maldita, porque esa zona era la misma Babilonia, Mesopotamia, la misma ya zona o lugar marcado con todos estos movimientos religiosos que de ahí pues se deriva la palabra Babel, que lo que significa es confusión también. Fue del lugar de confusión, del lugar de maldición, que cruza el río Éufrates, cruzador, hacia la tierra de bendición. La tierra de bendición, la tierra de la promesa, que en este caso es Canaán. Es la tierra que ya la poblaban cantidades de personas, de países, pero que esa es la tierra a la cual Dios asignó o prometió como herencia a Abraham. Y lo que vamos a ver de este cruzador, de este hebreo, es lo siguiente, como ya lo mencionábamos anteriormente. Por ejemplo, dice que por la fe, dice Abraham, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, en el verso 8, y salió, dice, sin saber a dónde iba.
Interesante, cruzó el río. Por la fe dice, habitó, ya está en este caso en la tierra de bendición, en el versículo número 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob, herederos o coherederos de la misma promesa. Interesante. Ya ha salido de la ciudad maldita, cruzando el río, y ha llegado a la tierra de bendición. Pero interesante es que, aun siendo esa tierra que ya Dios se le había prometido, él habita en ella como tierra ajena, como que no es su tierra. Y ya vamos a ver. En este versículo número 9 está diciendo eso. Habitó, dice, como extranjero en tierra, en la tierra prometida, como tierra ajena. Vamos a ir destacando lo que es esta actitud, esta acción que está desarrollando Abraham. El llegar, ¿qué piensa o qué pensamos? Si salimos o que Abraham sale y ya llega a la tierra de bendición, ¿cómo hubiéramos nosotros reaccionado? ¿Cómo nosotros hubiéramos actuado al ver llegado ya a donde nos había asignado la bendición Dios? Yo pienso que luego nos hubiésemos nosotros afincado y sin duda darle gracias a Dios porque salimos de la tierra maldita y llegamos a la tierra de la bendición. Y creo que es válido agradecer a Dios. Lo hubiese hecho Abraham. Pero Abraham, de acuerdo a este versículo número 9, estamos viendo que no es esa la reacción aun cuando ya había llegado a la tierra de la bendición. La reacción es que él habita como extranjero. Él está dando un mensaje en este sentido. En la tierra prometida dice, y la ve como tierra ajena. Y lo mismo imprime en sus hijos, en Isaac, en el nieto, Jacob y los demás patriarcas que posteriormente van apareciendo. Pero cuando leemos en el versículo número 10, ¿por qué dice no la toma como herencia? No la toma como suya, si ya la había, diríamos, poseído. Ya estaba ahí. Pero aquí tenemos la respuesta en el 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esa es la razón por la cual él no se arraiga a lo que era ya la tierra de bendición que había recibido. Esa es la razón, porque lo que el escritor va a ir destacando acá es esa visión espiritual de este hombre llamado Abraham, que por supuesto pues es el hombre clave para que se desarrollara lo que era el plan de salvación de Dios. De ahí aparece Israel y de Israel aparece Cristo y sucesivamente. Pero una de las razones por las cuales él no se afianzó, no dijo esto es mío, porque a través de la fe él veía mucho más a distancia. Veía ya no con los ojos literales, veía con los ojos de la fe. Veía esa ciudad que el fundamento y arquitecto y constructor era Dios. Es interesante el que el escritor vaya mencionando de esta manera la actitud o reacción de Abraham, porque él no le puso
amor, no le puso pasión a eso. Y es porque fíjese que la fe, en este caso, nos muestra que aquellas cosas tangibles, aquellas cosas que podemos ver, el hombre de fe, que en este caso Abraham, como también pudiéramos mencionar a Moisés, ellos ven estas cosas como temporales. Ven estas cosas tangibles como pasajeras. Y esa es la razón por la cual en el particular de Abraham no se arraiga, decíamos, a la herencia ya que estaba dentro de ella ya Abraham, pero no se arraiga porque por la fe él dice: esto que me ha dado Dios, esto es temporal. Y llega y nos da a entender acá que esa fe era tan trascendente en la vida de este hombre que él se puso a pensar que ese Dios a quien él obedecía, ese Dios, el Dios de él, era un Dios que no se quedaba corto con asuntos como sería la tierra de la bendición. Tanto es la fe que él dice: esto sí es una bendición, pero esto no es ni la sombra de la bendición. ¿Quién le dice a Abraham de esa ciudad con fundamento de Dios en esa eternidad? ¿Quién le dice? A pura fe, es pura fe. Porque nosotros pudiéramos hablar de esa ciudad, porque leemos en Apocalipsis calles de oro y todo eso, pero es diferente al caso de Abraham, porque no había una escritura, porque no había un documento que le dijera, como el caso nuestro, que tenemos plasmado todo lo que es, diríamos, el Señor plasmó en la Biblia, en este libro, plasmó toda su proyección y el destino final para todos sus seguidores. Como inicia en Génesis, en el jardín que se pierde, pero en el Apocalipsis que pasa por en medio de lo que es las edades, en Apocalipsis se recupera el jardín perdido en el Génesis. En este caso, esto lo entendemos nosotros porque está en la Biblia. Pero en el caso de Abraham, ¿cómo podemos dar una explicación que este hombre nos está dando nos dejó un legado, una clase, nos dejó algo poderoso que dice: esto, ya estoy acá, ya vine a la tierra de bendición, pero mi Dios es más grande. Mi Dios a quien yo obedezco es un Dios que esto es muy pequeño como herencia para sus hijos. Yo digo, no lo estoy despreciando, dice Abraham, pero yo por la fe, no tiene la Biblia, no tiene la escritura, no tiene un documento. Yo por la fe estoy viendo, interesante, porque esperaba una ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y no perdamos el hilo a quién se está dirigiendo el escritor acá, que es un hecho, lo hemos venido diciendo, dirigiéndose a los hebreos, a ese grupo de creyentes que probablemente no le está yendo de lo mejor en la fe o en el seguir a Cristo, sino que les está yendo mal. Pero el escritor los quiere catapultar a algo que deben de trascender sus ojos físicos y convertir o ver a través de los ojos de la fe a distancia. Eso es lo que está queriendo transmitir o transmite el escritor
a los hebreos, tomando como ejemplo a todos estos personajes o héroes de la fe que vienen acá saliendo por nombre. Y en este caso, imagínense, pongámonos nosotros en los pies en los zapatos de los hebreos. Cuando los hebreos están leyendo esto, ¿cuál sería la reacción? ¿Cuál sería la reacción de estos que están desanimados, de estos que están viendo una vez más el pasado? ¿Qué dirían estos? ¿Acaso esto no es un tremendo mensaje, hermanos, que les está llegando? Que en este particular ellos ya están entrando, diríamos, en sí, están reaccionando cuando ellos leen, porque esto lo leyeron ellos, a ellos se les dirigió esta carta, porque esperaban, y ellos dirían, esperaba una ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, sigue diciendo el 11:11, cuando habla de Sara. Quiero decirles, hebreos, que por la fe también Sara, mire cómo los está llevando. También la misma Sara, dice, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo y de edad. ¿Por qué? Termina el versículo 11 diciendo, porque creyó que era fiel el que había prometido. Otro aspecto, mire hermano, Sara en su caso biológico ya no tenía la capacidad de tener hijos. Ya acuérdense que todo tiene su tiempo, y ese es el caso de Sara. Sara, bueno, Abraham podía tenerlos, el problema lo tenía Sara, porque usted ve que después Abraham, cuando muere Sara, tuvo otras familias, pero el punto era Sara. Y en este 11:11 dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza. Acuérdense que allá en el capítulo 19 del Génesis llega los ángeles, teofanías. A esas manifestaciones se les llama teofanía, que esas esferas que no se pueden ver se manifiestan o se manifestaban a 100 personas, como vio Abraham cuando él estaba en el campo. Él estaba en el campo y vio a los personajes que llegaron y les ofreció comida, les mató un toro y comieron. Y luego que comieron, ellos dijeron, el año que viene tu mujer va a dar a luz. Y es esa palabra que le dan en esa parte, el Señor a Abraham le está confirmando lo que desde el capítulo número 12 del Génesis el Señor ha prometido. Será tu descendencia como las estrellas en el firmamento, como las arenas en el mar. Y han pasado ya 25 años a estas alturas de este caso. Y cuando ya Abraham ya tiene 100 años y Sara también, que era el problema, dice que Sara en este caso les está diciendo el escritor a los hebreos, por la fe la misma Sara le dice, siendo estéril, ella era el estéril, recibió fuerzas y dijo, claro, aunque en esa ocasión, por haber pasado ya casi 25 años, ya no tenían ellos ya la oportunidad, en el particular de Sara, de poder incubar o sí, poder dar a luz un hijo. En este caso ella se rió en esa ocasión y dijo, ¿cómo puede ser que yo en esta edad? Pero también se rió Abraham, es decir, como vio como fuera de tiempo esta otra afirmación. Pero aun cuando en ellos hubo como esa risa, no le sabemos cómo podemos llamarle,
si en un momento de incredulidad, pero se recuperaron en la fe. Y en el caso de Sara, ella tomó fuerzas y dijo, bueno, si Dios lo ha dicho, yo lo voy a creer. Y en esto de la fuerza que dice Sara, yo pienso, hermano, que eso es, porque si lo asociamos a un milagro que le viene una fuerza a Sara y que la rejuvenece, no, este asunto es un asunto que Dios ha dado una palabra y vamos a ver, a quien se le remite esa palabra, que en este caso era Sara, ella esa palabra la toma y esa palabra la fortalece y le da fuerza. Dicho de otra manera, se quita el estigma de que ya estoy viejita, se quita la marca que ya se pasó el tiempo. Ella toma fuerza en la fe y dice, yo me fortalezco y yo creo que aun cuando ya no es el tiempo, esa palabra se va a cumplir. Y eso es lo que sucede. Y dice, para concebir, y dio a luz aun cuando estaba fuera de tiempo, porque creyó que era fiel quien había prometido. Esto, por supuesto, es para los hebreos y para nosotros. Esto nos está diciendo que aun cuando estemos pasando aquellos momentos difíciles, aquellos momentos que ya creemos que ya no hay nada que hacer, el elemento de la fe, esto es poderoso, hermano. Incluso porque el trasfondo de este capítulo 11, a quien se le remite esto, es a personas que habían bajado de nivel espiritual. El negativismo les había alcanzado, pero que cuando oyen que la fe es un gran elemento, que la fe, que aún está una señora que casi tiene 100 años, y los hebreos están diciendo, ¿cómo puede ser entonces esto? Entonces sí se puede. Eso es el mensaje. Porque ella creyó, quiere decir, ustedes tienen que creer. ¿A quién? A los hebreos, ustedes tienen que creer. Ustedes tienen que creer quién es el que llamó, quién es el que escogió, quién es el que ha prometido. Ustedes, el elemento fe, creer, yo lo creo. Y eso fue lo que funcionó. Ahora vamos a ver, dice el verso 11, por lo cual también de uno y de ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. De ese que ya está en los 100 años, de ese que ya humanamente ya no se podía creer que se cumpliera esa promesa que se le había hecho, pero de ese ya casi muerto aparecen como las estrellas y como las arenas en el firmamento, en el mar. Y dice el verso 13 que seguimos acá viendo, conforme a esa fe murieron todos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo que eran ellos extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ajá. Entonces, los hebreos tienen que leer este versículo 13. Ellos tienen que leer, y por supuesto lo hicieron, y ellos están quedando ahí prendidos en la idea de que conforme la fe murieron todos estos sin haber recibido lo que, y mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo que eran ellos extranjeros y peregrinos. Porque los que esto dicen
claramente dan a entender que buscan una patria, que buscan algo mejor. Los que actúan de esta manera, les está diciendo como actuó Abraham. Decíamos el martes que el caso de Abraham es tan motivante, este ejemplo, que ellos no tomaron como establecerse dentro de la tierra de la bendición, sino que vivieron en tiendas, vivieron dentro de lo provisional, para que se entienda. No hicieron edificaciones, porque aun cuando era su promesa, que ya ellos la tenían, como es esta tierra de Canaán, ellos decían no. Decía Abraham, no, yo estoy viendo una ciudad, no se compara a esta. Eso es lo que conforme a la fe murieron todos. Y lo tremendo es que así, en esa condición de viendo por los ojos de la fe, viendo a través de esa visión espiritual, murieron. Su periodo de vida fue y finalizó creyéndolo aún en las condiciones que no se veía claro. Porque fíjese, hermano, que como decíamos, también lo asimiló Isaac, lo asimiló Jacob. Porque lo mismo, esa misma fe esa misma fe aplicaron. ¿Se acuerdan cuando Jacob está bendiciendo a sus hijos luego de salir de Egipto? Se recuerda cuando Jacob está diciendo que, o más bien José está diciendo que lleven sus huesos cuando salgan. Eso lo vamos a ver más adelante, que cuando ustedes salgan de la esclavitud, lleven mis huesos, que no queden mis restos acá. ¿Y por qué dijo eso? Es el ADN de su abuelo Abraham, de su padre Isaac, de Jacob, lo que hacía actuar a estas personas de esta manera. Y aquí, en el caso de Abraham, él está viendo esta herencia que es, murieron todos, dice, sin haber recibido, mirándolo de lejos por el tubo del anteojo larga vista. Ellos veían. Es que esa es la fe, ese debe de ser la manera de todo creyente. La manera de todo creyente, o el actuar de todo creyente, no consiste, hermanos, en la manera como casi que nosotros aplicamos la vida espiritual, viendo, tocando. Eso es cierto, es una realidad que lo visible pues es visible, lo tangible, tangible, pero nosotros somos un estirpe diferente. Nosotros, aunque pareciera orgullo, pero nosotros no somos del montón. Nosotros no somos de el mundo que no tiene esta esperanza, de el mundo que no se le ha asignado estos elementos especiales y sobre todo esta herencia. Entonces nosotros no podemos como seguir viviendo la vida, si fuera el caso de los hebreos, creyendo que los problemas, las dificultades pues no tienen sentido, que yo no veo claro que eso sea una realidad. Este asunto no es verlo, es un asunto de creerlo, porque dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Y todos los que tienen fe, de esa manera Dios se agrada. Porque fíjense que cuando el creyente desiste de la fe, dice que el desistir de la fe, el no anclarse en la fe, es pecado para Dios. ¿Por qué es pecado? Le explico por qué. Porque cuando yo digo, no, yo si no veo, como dijo Tomás, ¿verdad? Yo si no veo, no creo.
Es pecado porque estamos haciendo mentiroso a Dios. Por eso es pecado. Todos los hebreos y la iglesia del Señor no puede ser ese grupo, esa entidad que está esperando pruebas, que está esperando señales para poder seguir adelante, para poder seguir esforzándose. Porque entonces está prácticamente diciéndole a Dios mentiroso. Le está diciendo a Dios, no te creo, no sos creíble. Pero el caso de estos hombres, en el caso de Abraham se destaca. Él ve la ciudad no hecha de hombres, sino construida de Dios. Él ve esas, y en esa visión espiritual murieron. Porque como decíamos el martes, lo único que Abraham obtuvo dentro de la tierra de la bendición fue la cueva de Maspela, que compró él a los hetitas para cementerio de Sara, y ahí se enterraron los demás descendientes. Eso es lo único que él compró con su dinero, lo escrituraron y sucesivamente. Pero él murió, y imagino que en el momento de la muerte estaba viendo la ciudad, la ciudad celestial. Entonces es interesante. Pero fíjese, dice, en este caso, como empecé diciendo, que lo que significa hebreo es un cruzador de ríos. Aquí Abraham, cuando está viendo por la fe, él saluda por la fe, y también sus hijos lo hicieron, saludaban por la fe esa promesa, ya no en la tierra sino celestial. Y este cruzador de ríos estaba, como sería la expresión que dijo Caleb, cuando yo tenía 40 estaba fuerte, y hoy tengo 80 y me siento con las mismas energías. Abraham, han pasado los años, y este cruzador no se queda cruzando solo el río Éufrates. No se queda. Fíjese cómo es la dinámica de la vida espiritual, hermano. La dinámica de la vida espiritual es hacia adelante, es hacia el objetivo. La dinámica no es el estancamiento. El creyente debe de ser una persona o una entidad no pasiva, sino activa. Una entidad que va hacia adelante. Eso es lo que estamos viendo con Abraham. Ya él había cruzado de la tierra de la maldición a la tierra de la bendición. Pero eso no me satisface en su totalidad, diría Abraham. Yo sé que mi Dios es el Dios de riquezas, de maravillas, de gloria. Esto es mío, sí es mío, ya me lo heredó, pero esto no quiero que me robe mi corazón. Yo no me puedo anclar, yo quiero aquello. Yo quiero cruzar, quiero seguir siendo cruzador de ríos. Yo quiero cruzar de esto tangible a lo no tangible. ¿Qué es lo que vemos ahí? Una visión, una dinámica hacia adelante. Si nosotros como creyentes pudiéramos probablemente lo entendemos, por supuesto, pero no basta con entenderlo. Si nosotros lo aplicáramos, sería la frase más bien. Si nosotros aplicamos que la vida espiritual no es, hermano, que ya tengo 5 años de cristiano, 10 años de cristiano, 15 años de cristiano, y algunos hasta nos vanagloriamos. Yo tengo 20, yo tengo 30, y no, pero son los mismos estancados de todo el tiempo. Son las mismas personas que pasan. Lo que pasa sobre la vida son los años, y las arrugas son las que están prevaleciendo, pero no hay
dentro de la vida seguimos siempre siendo los mismos malcriados, siempre las personas que no tenemos, hermanos, ese proceso de la santificación progresiva, porque esa es la dinámica de todo creyente, la santificación posesional, la progresiva, y al final es la perfecta. Pero nosotros tenemos que aprender de este hombre que aun cuando él ya logró aquello, cuando usted y yo hemos logrado que Dios ya nos bautizó con su Espíritu Santo, que ya Dios nos usa para predicar, que ya Dios nos usa en el área, y usted y yo no debemos de quedarnos hasta ahí. Nosotros tenemos que seguir viendo con los largavistas espirituales qué es lo que Dios, porque nuestro Dios no es un Dios corto. Nuestro Dios es un Dios que tiene riquezas para su pueblo que no podemos nosotros ni imaginarla. Tenemos que ser cruzadores de ríos. Tenemos que ser personas, y vemos ahí, no vemos a un acomodado. No, ya estoy aquí, ya estoy cabal, ya Dios ya me tiene bendecido, ya tengo mi trabajito, ya qué bien, ya tengo mis hijos y la mujercita y el hombrecito y ya la casita, gloria a Dios. Ahora lo que voy a hacer, voy a luchar porque sea congregarme, que sea cada 8 meses, y eso es todo, hermanos, eso es todo. Esa es la vida espiritual, esa no es la vida espiritual. Aquí aprendemos, señores hebreos, que la dinámica del creyente es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. Jóvenes que se quedaron aquí. Uno en la iglesia tiene experiencia, claro. Acá teníamos jóvenes maestros en escuela bíblica. Y claro, hermano, todo hay que mover, hay que sacudir la mesa, hay que sacudir el mantel, para bien, pues. Cuando un montón de muchachos que ya se habían, ya no eran ya ni tan jóvenes, ya estaban ya más que de jóvenes. La pasamos a unas diaconisas, a otras y a otros diáconos que ya tenían hasta colmillos enrollados allá. Pero ese fue el motivo para que unos se fueran, y otros dijeron no, que nosotros allá, la juventud, relajeando allá, la gente no se quiere formar. La juventud no es vivir, hermanos, pasando la vida. Hay que avanzar, hay que ser cruzadores de río, hay que saltar la muralla, porque adelante están las victorias. Eso es como los hermanos músicos. Si ya puede tocar un instrumento, aprenda otro, aprenda otro. Si ya sabe un idioma, haga y luche por aprender otro. Si fuera el caso secular. Pero en el caso espiritual, no se trata, hermano. Fíjese cuántos años. Vaya, si un joven tiene, que no es tema de jóvenes, pero que el joven ya tiene y nueve. Es decir, ya tiene 29 y todavía la pica de niño. Y no me van a hacer culto de jóvenes. Es que a mí me gustan los cultos de jóvenes. ¿Y a qué hora son los cultos de jóvenes? Son inventos, hermano. Estos son los cultos de jóvenes, de viejos y de niños. Damos un amén. Es donde lo que nos interesa es formarnos, no quitarnos la vida, no que la vida se nos vaya. Cada día es un día, hermanos, es un día más y es un día menos. Y la vida se va como, hermanos, como dice Santiago, se va como la neblina. Se va la vida, dice Pedro, como la flor de la hierba. Se marchita la hierba y se cae la flor. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Debemos de ser cruzadores. No es que ya estoy vieja, hermana. Yo ya no.
Si estamos hablando de una anciana de 100 años y se propuso ser cruzadora de la incredulidad a la credulidad. Es que fíjese que ya no es para mí, ya mi tiempo. Mire, si aquellos viejitos que aparecen en Lucas, que tenían más de 80 años, pero eran tan perseverantes, y el tal Simeón es el que había hecho una promesa y había hecho un pacto con Dios, diríamos, y le había dicho: Señor, no quiero morirme antes que yo vea al Salvador de Israel. No quiero morirme. ¿Y a dónde? Sí, yo quiero que me use, Señor. Yo no quiero ser ese cristiano o esa cristiana estancada, brava toda la vida, con un carácter, Dios mío. ¿Acaso lo que es imposible para nosotros, acaso no es posible para Dios, hermano? Dios es el Dios de los imposibles. Si yo me humillo, seré exaltado, pero si yo no me humillo, seré avergonzado. Ese anciano no estaba ya jubilado en la casa, estaba corriendo, estaba queriendo ver el cumplimiento o la promesa que él le había pedido a Dios. Y mire qué interesante, cómo fue que tuvo la bendición. Sí, la logró. Pero qué tal si Simeón o la viejita esa de 80 años, que era Ana, esa se hubiese ido: no, yo ya de todos los cartílagos ya no me funcionan, ya nadie me lleva a la iglesia, y pretextos para que tanto. Ya no se puede, está muy peligroso, y todos estos huracanes, y todas estas enfermedades, y todos estos volados. Mejor arrepiéntanse, que Cristo les ama. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ahí nosotros vemos, hermanos, allí vemos a esos ancianos. No estaban de vacaciones, no estaban adormecidos, estaban donde deberían de estar. Eso se llama perseverancia, eso se llama visión espiritual, eso se llama ser pasador de ríos. Damos un amén, iglesia. Si esa mañana que llega María y José a presentar al niño Jesús, hermanos, si ellos no están ahí, es que así es: sáname, Señor, pero en la cama; Señor, provéeme, pero sin accionar. Es acción, es fe y acción, señores. Fe y acción. Si no están esa mañana ahí, se les pasó. Es que todo tiene un tiempo. La vida es un tiempo. No, yo tengo tantos jóvenes, todavía no he pasado de los 30. Pero nadie tiene un certificado que me voy a morir hasta los 90, pues nadie. La vida sorprende, la muerte sorprende en el momento menos pensado. Pero allí vemos que este cruzador de ríos: yo quiero cruzarme, pero te estás muriendo, pero yo quiero cruzarme. Déjeme en mi locura, Yo quiero cruzar, yo quiero pasar de esto tangible a lo intangible. Yo quiero pasar. Y hermano, y murió sin haber logrado, pero murió creyendo: lo recibiré. Damos un amén. Lo recibiré. Y lo recibió. Lo recibió en su descendencia. Lo recibió. Y eso es lo que vemos en este cruzador de ríos. ¿Qué significa cruzador? Hebreo. Este es el primer hebreo que se deja allá al otro lado del Éufrates todas sus ¿cómo se llama? Sus idolatrías, y lo deja y se pasa. Hebreo, este es un cruzador que dejó, y ustedes son descendientes de él, que se pasó el río y llegó a la tierra prometida. Pero este padre de ustedes, hebreos, ustedes que ya no quieren seguir porque las condiciones no se los permiten, porque creen que ustedes son los únicos sufridos,
quiero decirles que este cruzador, que es el antecesor de ustedes, este murió viendo por la fe la ciudad. Viendo por la fe, decía: yo quiero cruzar a ese otro nivel. Yo quiero cruzar a ese otro nivel. Y fíjese lo que dice, porque esto dice el verso 14. Esto dice claramente, dan a entender que buscan una patria. La gente que actúa en esa dinámica está, el mensaje sin hablarlo, sin decirlo, lo que están diciendo: no, es que este no es mi tierra, es que este no es mi hábitat, es que aquí soy extranjero, aquí yo voy de paso, no, es que yo voy para otro lado, yo soy un fulano, que soy un transeúnte que apareció, Dios lo hizo vivir en este mundo, pero yo no estoy en este mundo, pero no soy de este mundo, yo soy de la patria celestial, yo voy para adelante, yo voy para adelante. Porque los que esto dicen y claramente dan a entender que buscan una patria, esa gente, pero ese que ya se acomodó, ese hebreo que ya no le saca a uno, hermano, ya ningún hálito de vida. Su acomodamiento es tan grande. Y vaya que sus acomodamientos tan grandes, las condiciones se dan para que uno llegue a esos acomodamientos, pero no nos acomodemos. Y fíjese el versículo número 15. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo para volverse. ¿A quién les está diciendo? A unos que quieren regresarse. Está diciendo, si ellos hubiesen estado, si uno está, ay, mire lo que dejé, fíjese que yo allá tenía amigos y aquí pues todos tus hermanos todos son hipócritas, soy el único que no soy así, pero mire, allá yo la pasaba mejor, hasta mi familia era conmigo y todo eso, pero ahora el marido, la mujer me desprecia y sucesivamente, yo quisiera mejor volver allá. Esa gente es la que regresa. Esa gente, pero la gente que no va a regresar nunca a la ley, como sería el caso, hermanos, de los hebreos, o como sería el caso de Abraham, volver una vez más a su pasado, a su idolatría. No digo que eso se le borró de la mente. Claro, nosotros no es cierto eso que borrón y cuenta nueva, no, entonces seríamos robots. Sabía él de dónde venía, pero decía, no, yo soy extranjero y peregrino, y yo lo que quiero es aquello, lo que quiero es aquello. Y el problema de la gente contemporánea, de los hebreos en particular, es que siempre viven viendo el pasado, es que siempre viven viendo, y peor cuando no les va bien, cuando tienen problemas en la iglesia, cuando tienen problemas en lo económico, cuando tienen problemas, hermanos, en las enfermedades, lo que hacen volver para atrás. Eso no se trata de volver para atrás, hebreo. Hay que aprender a Abraham. ¿Cómo se logra eso? Viendo para adelante, viendo hacia el blanco perfecto que es Jesucristo. Es viendo hacia adelante, no es viendo para atrás, que fue la desgracia que les pasó a los judíos recién salidos de Egipto. Cuando salieron de Egipto, dice, ¿y por qué no sacaste, Moisés? ¿Y por qué no sacaste? Mejor ya hubiésemos morido. Allá comíamos carne, allá comíamos puerro, y aquí nos van a matar a nuestros hijos, los hijos de ellos, por cuales ellos estaban intercediendo con Moisés, son los que entraron a la tierra prometida. Pero toda esa partida de viejos, hermanos, religiosos y negativos y soberbios, no entraron. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. No entraron. Amén. Pero anhelaban, verso 16, anhelaba una patria mejor. Esto es la celestial. Por lo cual Dios, fíjese cómo son las coherencias. A este tipo de gente, con este tipo de acción, es a quien Dios
no se avergüenza de llamarse padre de ellos y tomarlos como hijos. Amén. No se avergüenza de llamarles. Y es así, hermano. La manera como nosotros vamos a honrar al Señor. Vaya, serían grandes problemas los de este patriarca, por supuesto, grandes problemas. Pero ¿por qué no regresa, hermanos hebreos? Porque él tenía sus ojos puestos en el galardón. ¿Qué es lo que permitió que Pablo lograra llegar a la meta? Yo de nada hago caso ni estimo preciosa mi vida con tal de acabar la carrera y acabarla con gozo. Es decir, es hacia adelante, no es para atrás. En medio de las pruebas, sin duda, los hebreos estaban pasando por la persecución, por la muerte, pero no importa, la fe nos catapulta. A ver, hermanos, como dice Pedro, que las glorias que nos esperan no son comparadas, hermanos, con los problemas o las tribulaciones que podemos tener acá. Cuando nosotros estemos atribulados, una manera de superar los tanques y los gigantes que nos agobian es mirando por la fe, decimos, esto no es nada, a mí me espera. Si yo me muero hoy, dice usted, o digamos, si yo me muero hoy, yo sé que ausente el cuerpo, presente con el Señor, yo sé que mi Redentor vive, decía Job. Este asunto de la vida espiritual no es, hermano, para sosegar conciencias. Esto es de vida o muerte. Esto lo agarramos o lo soltamos. Esto de la vida espiritual, hebreos y hermanitos del remanente. Imagínense cuánta gente hoy en las pandemias de esta pandemia de las iglesias, siempre lo decimos. Creo que se dice en todas las iglesias hoy. Mire, me decía un hermano, increíble, hermano. Los que vienen el domingo, los dos que vienen el domingo ya no vienen toda la semana. ¿Qué categoría de cristianos eran esos? Quizás del grupo de los hebreos. Y esa frase que decíamos, bueno, vamos a empezar de cero, tiene un sentido y también no lo tiene. Porque cuando se ha dicho vamos a empezar de cero, es porque entonces todos los que estaban ni uno era cristiano. Cuando somos cristianos, en las buenas, en los huracanes, en la noche, en las angustias, en el hambre, en la persecución, hermanos, en el dolor, vamos a seguir siendo para adelante. Nosotros aquí es siempre y seguiremos enseñando que aun cuando sintamos que ya vamos a morir, tratemos la manera de caer para adelante y no para atrás, porque nuestra ciudadanía no es en esta tierra, nuestra ciudadanía es en la patria celestial. Nosotros vamos para esa presencia preciosa de Dios. Den un amén a los que van para la patria celestial. Pónganse de pie. Y eso nos ayudará. Gracias, Señor. Un aplauso al Señor de la gloria. Amén. Vamos a invitar a nuestros hermanos. Gloria a Jesús. Así de pie, hermanos. Siga invirtiendo. Esta es la mejor forma de invertir. Siga haciéndolo. Los hermanos que están a distancia, los que están en departamentos que no tienen, pueden venir aquí a la iglesia central. Pueden depositar sus ofrendas, sus diezmos en todas esas ventas de Claro. Ahí usted solo lleva el número de cuenta de Misión Evangélica El Remanente, 118-51-00 115-90. Ahí aparece en la pantalla. Invirtamos, eso es lo que vale al final. Aquellos hermanitos que tienen tiempo y que nunca, ¿verdad?, han sido obedientes, cambie de actitud y empiece a serle obediente al Señor. Dice la Biblia que el que en lo poco me es fiel, en lo mucho le pondré. Padre, queremos darte, porque así lo manda tu palabra. Bendice a tu pueblo, Padre amado, que cada quien dé de lo mucho, sí, que tú le has dado, porque tú nunca das poco, tú das siempre
en abundancia, medida rebosante y remecida. Padre, en tu nombre pasamos. Amén.